Hola. Mi situación familiar es un poco complicada, y realmente espero que no me juzguen a mí ni a mi exesposa demasiado rápido, sino que mantengan la mente abierta. Tengo 42 años y conocí a mi difunta esposa, Rita, en la universidad. Nos juntamos poco después de graduarnos. Estuvimos juntos casi 2 décadas y tenemos un hijo de 15 años, pero la perdimos por un cáncer de ovario hace casi 3 años. La situación es complicada porque le habían diagnosticado el cáncer casi 2 años antes de su fallecimiento, y en ese momento, ambos estábamos considerando divorciarnos. Nuestra relación no había funcionado bien durante mucho tiempo y ninguno de los dos era feliz con el otro. Fingíamos que todo estaba bien por el bien de nuestro hijo, pero en realidad no nos llevábamos bien desde hacía unos 4 o 5 años antes de que finalmente reconociéramos la situación. Un día, Rita se sentó conmigo y me dijo que esto no estaba funcionando para ella y que ya no se sentía como antes. Muchas cosas habían cambiado desde los primeros años de nuestro matrimonio y yo también lo percibía. Aunque quise sentirme mal al respecto, en realidad me sentí aliviado. Llegamos al acuerdo de que, en unos días, daríamos la noticia a nuestro hijo y le haríamos saber que nos separaríamos. Sin embargo, nunca pudimos hacerlo porque, apenas una semana después de esa conversación, a ella le diagnosticaron cáncer de ovario. Había pasado demasiado tiempo sin ser detectado, porque los síntomas no eran muy notables, y por desgracia ya era demasiado tarde cuando se lo descubrieron. Obviamente, cuando supimos lo del cáncer, la idea del divorcio quedó descartada de inmediato, porque no podíamos manejar todo a la vez. Ella me ofreció una salida diciéndome que era libre de irme si no deseaba quedarme para cuidarla mientras estuviera enferma. Resulta que ella había estado viéndose con otra persona durante casi 6 meses antes de que, finalmente, reconociera que nuestro matrimonio no funcionaba y me hablara de sus planes de divorciarse. Incluso entonces, no pensaba contármelo de su relación hasta después de que el divorcio estuviera finalizado, porque temía cómo reaccionaría yo. Pero tras su diagnóstico dijo que su conciencia no le permitía dejar que me quedara a cuidarla, tanto económicamente como de otras formas, mientras me ocultaba la verdad. Me sentí algo triste porque habíamos estado juntos tanto tiempo, y aún así, ella había tenido una relación a escondidas sin siquiera pensar decirme nada. Pero es muy difícil reprocharle algo a alguien que está enfrentándose a una enfermedad terminal. Así que dejé todo eso de lado, porque le había prometido cuidarla en la salud y en la enfermedad, y por eso elegí estar ahí para ella. Tampoco creía que a mi hijo le agradaría la idea de que abandonara a su madre. Es más, ni siquiera habría entendido lo que sucedía, ya que solo tenía 10 años en ese momento. Entonces silenciamos todo lo relacionado con esa relación suya y nunca volvimos a hablar de nuestra decisión de divorciarnos, manteniendo una fachada por el bien de nuestro hijo hasta que ella falleció hace 3 años. Sin embargo, si le contamos la verdad a nuestras familias, porque no queríamos ningún tipo de drama más adelante, justo el tipo de drama que está sucediendo ahora. Después de que ella falleció, mis padres lo asumieron bien, pero su familia no estaba tan conforme con nuestro acuerdo. De todos modos, no podían objetar demasiado porque Rita había sido muy clara sobre lo que quería. Yo estuve con ella hasta el último momento y nunca me arrepentiré de ello, a pesar de que me había sido infiel y de que llevábamos mucho tiempo sin ser felices. Seguía siendo una parte muy importante de mi vida y me alegra haber estado ahí para ella en sus últimos días. Y, para que conste, ella terminó esa relación poco después del diagnóstico y nunca volvió a hablar con esa persona. Después de su fallecimiento, mantuve el contacto con su familia. Sus padres y su hermano nos visitan ocasionalmente para ver cómo estamos mi hijo y yo, pero en general hemos estado solos él y yo. Sé que él extraña muchísimo a su madre, y a veces yo también, pero he tratado de seguir con mi vida. Para cuando se diagnosticó el cáncer, yo ya casi no sentía amor romántico por Rita, y ella tampoco lo sentía por mí, así que prácticamente íbamos directo al divorcio. Sin embargo, cuando murió, me pareció mal salir con alguien más tan pronto, así que decidí que no iba a buscar activamente el amor. Pero bueno, estas cosas suceden cuando suceden. 6 meses después de su fallecimiento, conocí a L, que tiene 40 años. Nos conocimos por cuestiones de trabajo y de inmediato hubo una chispa entre nosotros. Sin embargo, nunca hice nada al respecto porque aún me consideraba un hombre de duelo y no quería hacer nada inapropiado. Fue ella quien tomó la iniciativa y me invitó a salir. En ese momento, no pude evitar decir que sí. Un año después de la muerte de Rita, tuve nuevamente una cita y me sentí muy feliz. Yo ya había hablado esto con Rita antes de que falleciera, y ella me había dicho que estaba completamente bien que saliera con otras personas después de que ella no estuviera, y que no debía sentirme culpable por ello. Ella misma había sido infiel porque no era feliz en nuestro matrimonio, así que, al menos, yo estaba siendo decente al buscar el amor fuera del matrimonio solo después de que ella ya no estuviera. Para entonces, supe que no estaba haciendo nada malo y me sentí más cómodo con la idea de salir con alguien. También le conté a él toda mi historia,
y ella fue muy comprensiva. Tuvimos que mantener la relación en secreto un par de meses porque no quería que la familia de Rita se escandalizara. Salimos durante casi 6 meses sin decir nada a nadie, hasta que me di cuenta de que realmente me gustaba y quería presentársela a mi hijo, porque podía verla siendo parte de nuestra familia en un futuro. La primera vez que le presenté a mi hijo, las cosas no salieron como esperaba. Él fue muy frío con ella, algo comprensible, pues probablemente no se imaginaba que yo fuera a llevar a casa a otra mujer tan pronto después de que su madre hubiera fallecido. Yo sabía que, cuando llegara el momento oportuno y él fuera lo bastante mayor, tendría que contarle la verdad. Realmente me importaba él y pensaba continuar con ella. No me rendí e intenté que mi hijo se abriera un poco con ella para que le agradara. Él siempre se mostró frío pero educado cuando ella estaba cerca. No se esforzaba en ser grosero con ella, así que decidimos no abordar el tema tan pronto porque la situación seguía siendo delicada. Sin embargo, recientemente, él y yo nos comprometimos y planeamos casarnos en las próximas semanas. Todo está sucediendo muy rápido, pero yo quería que ella se mudara conmigo. Ella me dijo que no se sentía cómoda haciéndolo sin antes tener un anillo de compromiso, porque había pasado por muchos problemas en su relación anterior. Solo llevamos juntos casi 2 años, pero mis padres lo saben, mi hijo también, y no veía ningún motivo para no casarme con ella, así que le propuse matrimonio pocos días después de esa conversación. Ella fue escéptica al principio, pero finalmente aceptó. Le había prometido que, una vez comprometidos, podría mudarse conmigo. El día que se lo conté a mi hijo, él armó un gran alboroto porque pensaba que todo sucedía demasiado pronto. Traté de hacerlo entender sin decirle la verdad, pero me llamó infiel. Fue entonces cuando me di cuenta de que tendría que explicarle toda la situación. Después de que se tranquilizó, le conté todo acerca de la situación con su madre y de cómo nuestro matrimonio se estaba desmoronando, su relación con aquel hombre, y el acuerdo al que habíamos llegado. Le expliqué que, ahora que ella ya no estaba y había pasado suficiente tiempo, yo quería tener la oportunidad de vivir mi vida a mi manera otra vez, pero solo si él estaba de acuerdo. No tenía claro si le entendería porque aún era bastante joven, pero aunque se mostró confuso y desorientado, me dijo que estaba bien si yo quería formar mi vida con él. Sentí un gran alivio al saber que lo aceptaba. Unos días después de esa conversación, él se mudó con nosotros. Cuando ella se instaló en casa, ya era imposible seguir ocultando nuestra relación a la familia de Rita. Mi familia había sabido de él desde el principio, pero no se lo había comentado a mis suegros, porque no sabía cómo hacerlo ni creía que fuera necesario. Al fin y al cabo, era mi vida. Ellos vinieron a visitarnos un par de días después de que él se mudó, para ver cómo estaba mi hijo, y cuando la vieron, se quedaron muy confundidos. Tuve que explicarles que llevaba 2 años con ella y que estábamos comprometidos. No dijeron nada, pero noté que parecían un poco molestos conmigo. No entiendo por qué, pues sabían todo acerca de mi acuerdo con Rita y también sabían que ella había tenido una relación secreta. Tenía perfecto derecho a rehacer mi vida. De todas formas, no hicieron ningún comentario directo. Solo me felicitaron, pero su tono lo decía todo. Poco después, mi excuñado Jonathan, de 44 años, me invitó a salir a fumar con él, y supe que en realidad quería hablar de todo esto conmigo a solas. Aún así, fui con él. Una vez afuera, me felicitó otra vez y empezó a hacer preguntas sobre cuánto tiempo llevaba con él, cuándo la había conocido, y todo tipo de preguntas para deducir si hubo alguna coincidencia entre mi relación y mi matrimonio anterior. Me estaba irritando porque no creí que fuera apropiado que me interrogara así, pero aguanté. Al final, me preguntó cómo se lo había tomado mi hijo, así que le conté que al principio había reaccionado muy mal y me había llamado infiel, pero que después de explicarle la verdad sobre su madre, él entendió mi posición y ahora estaba dispuesto a darle una oportunidad a él porque quería verme feliz. Cuando dije eso, Jonathan se sobresaltó y exclamó: ¿Cómo pudiste contarle algo así, estando tan joven y habiendo perdido a su madre hace poco? Se mostró muy alterado porque pensaba que no era el momento adecuado y que mi hijo era demasiado joven, pues la pérdida de su madre seguía muy presente. Esa era su opinión, pero para mí, era el momento de explicarle las cosas, y como su padre, no consideraba que tuviera que rendirle cuentas a nadie. Sin embargo, no quise discutir con él. Le dije que prefería volver adentro y, cuando lo hicimos, él le susurró algo a mis suegros y todos se despidieron enseguida de mi hijo y se marcharon. Una hora después, mi suegro me llamó por teléfono y me dijo que estaban muy decepcionados de que hubiera decidido contarle la verdad a mi hijo sin consultárselo a ellos primero. No entiendo por qué esperaban eso de mí. Este es mi hijo, mi matrimonio y mi decisión. Si yo considero que mi hijo, con 15 años, es suficientemente mayor para entender, no debería representar un problema para ellos. Discutimos muy fuerte y terminé colgándole porque no quería perder más tiempo ni energía con gente que simplemente no quería comprender.
Insistían en que yo estaba arruinando la imagen que mi hijo tenía de su madre al revelarle todo eso y que necesitaba arreglar la situación pronto. No lo consideré necesario, porque no es como si de pronto mi hijo la odiara. Él aún la recordaba con cariño, solo que ahora la cosa era un poco más compleja, y así es la vida. No creo haber hecho nada malo al contarle la verdad, pero cuanto más discutíamos, más furiosos sonaban ellos. Al final de la llamada, Jonathan me amenazó con pelear por la custodia de mi hijo, porque no creía que yo fuera buen padre si lo trataba así. En su opinión, estaba manipulando las emociones de mi hijo y diciéndole las cosas según me convenía, no según su madurez emocional. Dijo que yo solo le conté la verdad porque quería que aceptara a él y no podía lidiar con el hecho de que mi hijo se opusiera a mi pareja. Básicamente, me acusó de ser una persona totalmente egoísta. Desde ese momento, empecé a cuestionarme todo, porque ya no sabía si lo que había hecho estaba bien o mal. Así que me pregunté, ¿he hecho algo incorrecto al contarle a mi hijo que su madre, quien falleció hace 3 años, tuvo una relación fuera del matrimonio? Edición adicional. Algunas personas quisieron saber más sobre mi relación con él y sobre ella en particular. En mi publicación original, mencioné que ella quería un anillo antes de mudarse conmigo, y algunos interpretaron que podía ser una actitud interesada. También dije que había tenido una experiencia muy complicada en su última relación, razón por la cual había pedido este compromiso. Resulta que su expareja la había estado engañando, tenía otra familia y una esposa en otro estado. Él siempre le prometía que se casarían, pero nunca lo hizo. Cuando él se enteró, su ruptura fue muy difícil y no salió con nadie por 4 años hasta que me conoció. Después de algo así, es lógico que quisiera una señal clara de compromiso de mi parte. No buscaba un interés material, sino seguridad emocional. Ella aceptó toda mi historia y mis dificultades sin cuestionarme, así que, por supuesto, también voy a comprender sus motivos. Algunos también encontraron raro que mi hijo asumiera tan rápido lo que su madre había hecho. Para aclarar eso, yo le dije por la mañana que planeaba que él se mudara con nosotros. Después de su reacción inicial, estuve todo el día sin molestarlo, y él se encerró en su habitación. Supongo que reflexionó y por la noche, casi a medianoche, decidió que estaba de acuerdo con que yo siguiera adelante con mi vida. No lo presioné en absoluto. Le dije que si necesitaba más tiempo, lo entendería y que estaba dispuesto a posponer mis planes con él por él. No había ninguna prisa. Créanme, jamás haría algo que dañara mi relación con mi hijo, y él siempre ha sido bastante maduro para su edad. Imagino que también deseaba verme contento, así que decidió dar una oportunidad a él y a nuestra relación. Primera actualización. Han pasado 5 días desde mi publicación original, y después de bloquear a mis suegros, no han tratado de contactarme. Supongo que estarán tramando algo a mis espaldas, pero realmente no me importa. Estoy concentrado en lo que siente mi hijo. Tras lo que Jonathan y mis suegros me dijeron, me he sentido extraño con todo esto. Algunas personas en el foro dejaron comentarios muy duros, aunque hubo muchos comentarios de apoyo también. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la idea de que quizás sí estaba siendo egoísta. Hablé con él sobre cómo me sentía y ella me aseguró que no había nada egoísta en lo que estaba haciendo. Tengo derecho a ser feliz de verdad y si eso implica estar con ella, no debería dejarlo pasar. Eso me tranquilizó un poco, pero me dijo que, si realmente quería despejar mi mente y estar seguro, necesitaba hablarlo con mi hijo y averiguar qué opinaba él. Me pareció un consejo excelente. Hace un par de días, finalmente me senté a hablar con mi hijo. Desde que le expliqué cómo habían sido las cosas entre su madre y yo, ambos habíamos evitado el tema porque nos resultaba muy incómodo y doloroso, sobre todo ahora que Rita ya no está y ninguno de los dos quiere empañar los buenos recuerdos que tenemos de ella. Sin embargo, entendí que necesitábamos afrontarlo, así que lo hicimos. Al principio la conversación fue muy superficial y tratamos de convencernos mutuamente de que estábamos bien. Pero luego él se quebró y me dijo que, tras la gran revelación, empezó a ver las cosas de otra manera y, sobre todo, se sentía mal de que tanto su madre como yo hubiéramos sacrificado parte de nuestra felicidad por miedo a lastimarlo. Sentía que era responsable de todo lo que había pasado. Me alegra haberlo hablado, porque de lo contrario nunca habría sabido cómo se sentía. Lo consolé lo mejor que pude y le dije que lo único que en verdad nos hacía felices, tanto a su madre como a mí, era él. Esa era la única cosa en la que siempre estuvimos de acuerdo. Él había sido el lazo que mantenía unida a nuestra familia y no podía estar más agradecido. También traté de explicarle que, aunque seamos adultos, cometemos errores y no somos perfectos. Lo intentamos, pero todo es muy complicado y difícil. Pareció entender. Me dijo que, a pesar de todo, tanto su madre como yo siempre lo habíamos hecho sentir seguro y contento, y que él estaba orgulloso de ser nuestro hijo. Nos prometimos mutuamente no volver a guardarnos secretos, porque solo causan más complicaciones.
Ahora que él ha crecido y veo que es lo bastante maduro, no tengo motivos para ocultarle nada. Pero, aún así, ambos coincidimos en que debíamos trabajar en nuestra relación. Mi hijo todavía es muy joven y ha pasado por muchas cosas difíciles, así que tememos que esto le pase factura en el futuro. Llegamos a la conclusión de que sería bueno acudir a terapia, tanto por separado como juntos, para mejorar nuestra relación. Estoy seguro de que nos va a venir muy bien. Cuando se lo comenté a él, estuvo totalmente de acuerdo. Después de que mi hijo y yo terminamos de hablar, tuvimos una reunión familiar con él y le conté cómo habían reaccionado sus abuelos y su tío, mis suegros y Jonathan, cuando les dije que mi hijo ya sabía toda la verdad. Yo le había prometido no ocultarle nada, así que quise ser transparente. Al escucharme, mi hijo dijo que sus abuelos y su tío estaban exagerando, y que no consideraba que yo hubiera hecho nada malo. También coincidió en que, aunque no sea adulto, es lo bastante mayor para entender estos temas y conocer la verdad sobre su familia. Y agregó que, por supuesto, su visión de su madre había cambiado un poco, pero no para odiarla, solo reconocía que la vida es más compleja de lo que pensaba. En definitiva, me aseguró que, si intentaban volver a visitarlo para ponerlo en mi contra, no lo iba a tolerar. Me alegró mucho oírlo, porque significa que, a pesar de todo, sigo siendo la persona en la que más confía y que más quiere, y pienso estar a la altura de sus expectativas. Con eso, he decidido no temer la próxima vez que mis suegros o Jonathan quieran aparecer. Ahora tengo el apoyo de él y de mi hijo, y eso es todo lo que necesito para enfrentarme a ellos. La última vez, dejé que se salieran con la suya porque no estaba seguro de mis decisiones. Pero ahora, las cosas son distintas. Que hagan lo que quieran. Segunda actualización. Después de casi 2 semanas sin contacto, mis suegros y Jonathan aparecieron esta mañana junto con su abogado y unos documentos para que yo renunciara a mis derechos parentales. Les abrí la puerta, pero no los invité a pasar, así que Jonathan dijo que había traído los papeles y que por fin podían librarme de la carga de mi hijo, puesto que, según ellos, yo ya no tenía interés en ser padre y estaba más pendiente de andar con él. Me pareció algo muy descabellado y les pedí que se fueran de inmediato, pero se negaron y Jonathan empezó a gritarle a mi hijo que bajara, sabiendo que era fin de semana y no tenía clases. Cuando comenzó a gritar, me alteré mucho y lo aparté con fuerza. Probablemente no debía hacerlo, pero él me respondió empujándome de vuelta, y en cuestión de segundos, tuvimos un enfrentamiento físico. Fue bastante desagradable. Dos hombres adultos haciendo algo tan imprudente. Luego me sentí muy culpable y tonto por caer en esa provocación. Finalmente, mi suegro y el abogado lograron separarnos, y él, que había escuchado los gritos, entró para retenerme. Para entonces, mi hijo ya había bajado al oír los ruidos. Yo le decía que volviera a su habitación, que me dejara encargarme a mí, pero Jonathan seguía gritando que mi hijo podía irse con ellos si quería. Mi hijo se quedó donde estaba y respondió que prefería quedarse conmigo. Eso sorprendió muchísimo a Jonathan y a mis suegros, que empezaron a insistirle en que no había motivos para seguir viviendo conmigo. Mi hijo, muy tranquilo, les explicó que yo soy su padre y que, para él, no he hecho nada malo. También les dijo que valoraba su preocupación, pero que de verdad estaba bien y no necesitaba ser rescatado. Mis suegros trataron de replicar que él era demasiado joven para entender lo que le convenía, pero mi hijo insistió en que confiaba en mi criterio. Eso era todo lo que necesitaba oír. Me calmé bastante al saberlo. Cuando dijo eso, invité a Jonathan a irse, pero él se quedó en la puerta con el abogado repitiendo que mi hijo no sabía lo que era mejor para él. Mi hijo se molestó y les pidió que lo dejaran en paz, que lo único que lograban era molestarlo, y agregó que ni siquiera conocían bien a su propia hija, o sea, su madre, como creían, y mucho menos a él. Dijo que, por favor, nos dejaran tranquilos. Jonathan empezó a insultar a mi hijo, llamándolo desagradecido, y ahí volví a perder los estribos. Lo aparté de nuevo con un empujón que lo hizo retroceder varios pasos, y aproveché para cerrar la puerta. Les advertí que, si no se iban, llamaría a las autoridades. Jonathan siguió gritándome insultos, pero al final se fue con los demás. Después de eso, abracé a mi hijo con todas mis fuerzas, y él me devolvió el abrazo antes de volver a su habitación. Solo espero que Jonathan y mis suegros hayan entendido finalmente que no pueden obligar a mi hijo a ponerse en mi contra. Tercera actualización. Ha pasado bastante tiempo desde entonces. Ahora, él y yo estamos casados. Nos casamos hace un par de años en una ceremonia pequeña y privada, en el patio de nuestra propia casa. Asistieron muy pocas personas, principalmente nuestra familia y algunos amigos cercanos. Mi hijo fue mi padrino de boda, y eso demuestra cuánto hemos avanzado como padre e hijo, considerando que, en un principio, él se oponía a que él se mudara con nosotros. Hemos estado yendo a terapia, tanto de manera individual como en conjunto,
durante varias semanas y hemos progresado mucho. Por eso, quiero agradecer a esas sesiones, que nos ayudaron bastante. No hemos sabido nada de Jonathan ni de mis suegros desde aquel último enfrentamiento en mi casa, cuando mi hijo se defendió y les dejó claro lo que pensaba. Mi hijo y yo los tenemos bloqueados en todos lados, así que ni siquiera pueden comunicarse con nosotros. Y si intentan contactarnos, lo único que haré será pedir una orden de restricción, porque considero que ya hemos dejado suficientemente claro que no queremos que nos molesten. Si acaso quisieran disculparse de manera sincera y rectificar por la forma en que se comportaron, lo pensaría, pero por ahora no hay trato. En fin, mi familia, al fin, es feliz. Y eso es más de lo que podía pedir.